La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Carlos Mañas y para mí la cafetera representa ese pequeño reducto de resistencia a un mundo en el que cada vez es más difícil diferenciar información y publicidad. Y por eso me he hecho mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Nosotros no vamos a pedir, antes de escuchar a los ministros, ninguna dimisión, no somos como Rajoy, pero queremos escuchar las explicaciones del ministro de la Serna, del señor Zoido y del director de la DGT. Nos parece que cualquier español medio se quiere preguntar y saber si cada vez que en España nieve no va a haber quitanieves, no va a haber coordinación o van a quedar bloqueadas las carreteras 14, 15 o 20 horas, ¿no? Ciudadanos está al lado de Bildu, de Izquierda Unida y de Convergencia en la no aprobación de las cuentas por parte del Tribunal de Cuentas. ¿Dónde está la transparencia? Hombre, nosotros no nos ponemos exquisitos, le pedimos responsabilidades, le pedimos que lo expliquen, porque cosas de las que aparecen en el Tribunal de Cuentas, irregularidades e ilegalidades que aparecen en el Tribunal de Cuentas sobre ciudadanos, por muchas de esas cosas hay políticos en España procesados en estos momentos. Por lo tanto, lo que le ha dicho el Tribunal de Cuentas, que sus cuentas son una mentira y no se las pasan. Vamos a dar también apoyo jurídico y también a trasladarles la estimación, la solidaridad que se está produciendo en Cataluña con ellos en unos momentos tan difíciles, después de una Navidad que seguro que ha sido muy dura para ellos, pero esto es lo que vamos a hacer y continuar trabajando para que esta injusticia pues se resuelva definitivamente. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say, "Me too," again. Thank you. Oprah Winfrey, la conocidísima presentadora de televisión en Estados Unidos, que ya sabéis que en los Globos de Oro protagonizó un discurso muy reivindicativo sobre las mujeres. Decía: quiero que todas las chicas que estén viendo esto ahora sepan que un nuevo día está en el horizonte y cuando este día finalmente amanezca será por la gran cantidad de mujeres magníficas que han luchado por ello. Decía Oprah Winfrey que, fijaos, ya se está especulando en algunos territorios periodísticos con las posibilidades que podría tener Oprah Winfrey para presentarse a la presidencia de los Estados Unidos. Pero bueno, de esto surge de vez en cuando rumorologías parecidas en torno a los artistas que tienen mucha repercusión en los Estados Unidos. Pero bueno, fue un discurso muy destacado que luego, si queréis, podemos comentar, porque ya sabéis que ha tenido una extraordinaria notoriedad en las redes sociales, en los medios de comunicación internacionales, y se ha hablado mucho de este discurso tan reivindicativo
de Oprah Winfrey en estos Globos de Oro, en la entrega de los Globos de Oro. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. Hoy es día 9 de enero del año 2018. Tenemos un año positivo por delante, tenemos muchos años por delante, esperemos, pero tenemos uno muy especial por delante, el 2018, que tenemos que aprovechar bien. Y hoy tenemos que repasar algunas noticias en los medios de comunicación. Sabéis que se celebra en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre la crisis financiera, por la que van a pasar Rodrigo Rato, Solbes, Salgado. Hoy tiene que comparecer Rodrigo Rato en la comisión. No va a haber un careo como tal, pero sí tendrá que responder algunas preguntas. Es una comparecencia y veremos a ver qué da de sí, qué se puede esperar de esto. Por eso vamos a hablar con Transparencia Internacional, que sabéis que es la única organización, es una organización global dedicada a la lucha contra la corrupción. Y para ver qué es lo que le pasa a este país con la corrupción. Estamos, de verdad, más allá de las percepciones que tenemos todos, estamos por encima o por debajo de otros países de nuestro entorno. Hablaremos de eso. Vamos a hablar también con los trabajadores de correos. Están protagonizando unas reivindicaciones laborales muy importantes, con gran repercusión en las redes sociales, con escasa repercusión en los medios de comunicación, y queremos darle voz también en este programa entre las voces de los que se resisten, de los resistentes, de aquellos que luchan reivindicando sus derechos y su dignidad laboral. Así que hablaremos con ellos dentro de un rato también. Y vamos a hablar de las portadas de los periódicos, vamos a hablar con María.es. Muy buenos días, María.es. Muy buenos días. Con la agenda cafetera también, con esas noticias que vosotros queréis que tengan protagonismo, y también de las cosas que nos quieras contar. Vale. ¿Estás bien? ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Nos vas a contar algo? Bueno, yo ayer estuve en el médico, veremos. Quiero contar una cosa del Yo en el médico. gimnasio. ¿En serio? Sí. ¿Sigues yendo? Volví al gimnasio después de Navidades, que es lo más duro. Me parece Así que ya he fatal. superado la primera prueba. ¿Estás yendo en serio al gimnasio? Sí. Pero yo creí que esas cosas eran como objetivos Eran esos mitos. para primero de año. No, ¿Has hay ido que en seguir. serio? En 2018 viene cuesta arriba y hay que superarlo. Te estás pasando un pelo. O sea, No, tienes que solidarizarte conmigo Sí, y claro. ir al gimnasio. Y serás más feliz, más fuerte, más... Tendrías que esas cosas. solidarizarte tú conmigo y seguir comiendo turrones como yo. No, porque lo sano es lo otro. Claro, sí, lo sano es lo otro, lo sano es lo otro. Y los turrones de yema. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que os incorporáis, tanto en directo como en diferido, numerosas ciudadanos en todo el planeta, en todo el mundo, que nos ayudan también a comprender un poco mejor estos acontecimientos, estos sucesos a lo largo y ancho de todo el pequeño planeta en el que vivimos. Muy buenos días, Phantom, dice, empezando el día con buena salud y alegría, y además lo hace con una chapa de la cafetera. Por cierto, acabo de tuitear, tengo una botella, si Cabify tiene botellas, no vamos a tener en la cafetera, le he puesto una pegatina cafetera a la botellita pequeñita de un Cabify que había por ahí, y tenemos botellas de agua. Enrique Quesada, muy buenos días. M. Rajoy, Gaizteca, Galgo Callejero, buenos días. Dice, Rato en el Congreso, Junqueras en la cárcel. No se entiende muy bien qué es lo que está pasando, dice Enrique Quesada. Concha Galán, muy buenos días, Concha. Marca 2, muy buenos días. Suena Agudo, buenos días. Ayla, buenos días, resistentes. Vamos a utilizar un hashtag, almohadilla la cafetera corrupción, almohadilla la cafetera corrupción, y la UP en mayúsculas, porque nos hace gracia cómo queda la combinación de formas de palabras. Almohadilla la cafetera corrupción. Os pedimos que lo utilicéis para comentar el programa. Ya lo están haciendo Gracia Moreno, Berto Salesa y un montón de gente que están empezando a participar en esta asamblea paralela que se genera en torno al mismo. Bueno, esto es La Cafetera. Tú eres la resistencia. Si lo estás escuchando, además, no estás sola. Bueno, pues si os parece comenzamos. Vamos a dar salida a las portadas de los medios, luego hablamos con Manuel Villori de Transparencia Internacional y luego hablamos con los trabajadores de correos, pero tenemos que despejar las portadas de los periódicos para ver cómo han recogido la actualidad, así que no sin antes saludar también y por último a los corresponsales internacionales que residen en España, que son oyentes de este programa. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Sigue con nosotros. Portadas de los periódicos.
que además hay algunos asuntos sobre los que, porque vais a conectar con algunas de las cosas que llevamos días hablando aquí en el programa también, sobre los que quiero que nos detengamos. Dice el periódico El País en su portada: el Partido Popular se marca como prioridad frenar a Ciudadanos. La movilización, que se define como intensa, tiene como objetivo las municipales y autonómicas de 2019. ¿Os acordáis todo esto sobre lo que veníamos hablando hace semanas? Enorme preocupación que estaba creciendo en el Partido Popular al observar el ascenso de Ciudadanos en Cataluña y cómo se podían convertir, si esto tenía algún tipo de proyección a nivel nacional, cómo se podía convertir en un oponente político de primera magnitud. Al principio había una convivencia relativamente natural, Ciudadanos apoyándoles en el Congreso, y digamos que había un espacio de común respeto. Pero esto se ha roto, y se ha roto más a partir de las elecciones en Cataluña. Lo dijimos antes de que tuvieran lugar y ahora se empieza a intensificar. Ayer alcanzó el punto álgido. Escuchamos a Martínez Maillo hablando con una extraordinaria dureza sobre las cuentas económicas de Ciudadanos. Fijaos por qué he rescatado, ahora quiero conectar todas estas cosas, porque esto no está relacionado directamente con la portada del periódico El País, pero si escarbamos en la información y obtenemos diferentes minerales de diferentes minas en este país, encontramos conexiones muy interesantes. Para el periódico El País, el PP se marca como prioridad frenar a Ciudadanos. Pero fijaos lo que ocurrió ayer. Martínez Maillo. Ciudadanos está al lado de Bildu, de Izquierda Unida y de Convergencia en la no aprobación de las cuentas por parte del Tribunal de Cuentas. ¿Dónde está la transparencia? Hombre, nosotros no nos ponemos exquisitos, le pedimos responsabilidades, le pedimos que lo expliquen, porque cosas de las que aparecen en el Tribunal de Cuentas, irregularidades e ilegalidades que aparecen en el Tribunal de Cuentas sobre Ciudadanos, por muchas de esas cosas hay políticos en España procesados en estos momentos. Por lo tanto, lo que le ha dicho el Tribunal de Cuentas, que sus cuentas son una mentira y no se las pasan. Claro, pero se estaba refiriendo a una noticia del 29 de diciembre. Estamos a día 9 de enero. Han pasado 9 días y se retoman los temas. Aquí vuelven a la actualidad, vuelven de nuevo. El Tribunal de Cuentas, os lo digo para poneros sobre antecedentes, rechazó avalar la contabilidad de Ciudadanos porque decía que no reflejaba la actualidad. También incluye a Convergencia, a Bildu, a Izquierda Unida en la lista de los que no reflejan adecuadamente su situación financiera. Consideraba también en quiebra a Unió, a Convergencia, Iniciativa per Catalunya, amenazaba con sancionar a PNV y a Convergencia, pero, claro, haber metido a Ciudadanos en esta situación, con esta dureza, es muy llamativo el caso de Ciudadanos, porque el Tribunal de Cuentas niega su aval a las cuentas debido, dice, a las limitaciones al alcance o a la importancia cualitativa, dice, de las salvedades que se han puesto en manifiesto. Aunque no insinúa corrupción, dice que estamos ante una gestión muy deficiente de una contabilidad que se nutre de fondos públicos. Así que hay una esta. Pero más allá de lo que se está hablando de las cuentas de Ciudadanos, que, insisto, el Tribunal de Cuentas ha rechazado avalar, pero la cuestión ahora es la enorme crítica que el Partido Popular, como ha aprovechado este asunto para poner el punto de mira sobre el partido de Albert Rivera. Bueno, ayer Albert Rivera quitaba hierro a estos avisos, hace unos días quitaba hierro a estos avisos, decía que era una cuestión puramente formal, decía, lo que pasa es que se aprovecha para hacer ruido este asunto de las cuentas, del Tribunal de Cuentas, simplemente es una cuestión de apreciación contable. Dice, porque el Tribunal de Cuentas considera que hay que contabilizar unos recursos cuando se conceden y nosotros los contabilizamos cuando se ingresan. Bueno, más allá del debate que existe en torno a la parte técnica del Tribunal de Cuentas, esto lo que ha hecho ha sido manifestarse en forma de una intensa batalla entre el Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, también en las portadas de los periódicos siguen las nevadas. El gobierno contra la pared por la gestión de la nevada, dice el periódico El País. PSOE, Podemos y Ciudadanos reclaman al Ejecutivo de Rajoy que ofrezca explicaciones en el Congreso por el caos de la AP6. Portada que también, tema en el que coinciden el ABC. El gobierno lamenta los errores en el caos de la AP6. También dice el periódico El Mundo, Rajoy limita la autocrítica del gobierno a la comunicación. El presidente defiende ante la dirección del PP la gestión del Ejecutivo, pero afirma que hay que contar mejor lo que hace el Partido Popular. Y también endurece el discurso sobre Ciudadanos por el nerviosismo interno, dice el periódico El Mundo en su portada.
que además lleva una noticia en el faldón inferior. Puigdemont volverá a España solo si es investido president. Esquerra Republicana pide que todos los exconsellers huidos cedan su acta a cambio de un puesto en el futuro govern. Ayer vimos, por cierto, como Josep Rull visitó en Soto del Real a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart. A la salida de la cárcel, precisamente, era abordado por numerosos periodistas. Y vamos a dar también apoyo jurídico y también a trasladarles la estimación, la solidaridad que se está produciendo en Cataluña con ellos en unos momentos tan difíciles, después de una Navidad que seguro que ha sido muy dura para ellos, pero esto es lo que vamos a hacer y continuar trabajando para que esta injusticia pues se resuelva definitivamente. El periódico La Razón dice: ultimátum de Rull y Turull a Junqueras, investidura o urnas. Puigdemont negocia su elección telemática y convoca a sus diputados en Bruselas el viernes. Plantea volver si es reelegido en el Parlamento. Luego hay un debate de estos que tienen un cierto impacto en Twitter sobre el lugar en el que se encontraría Puigdemont. El expresidente colgó ayer una imagen, una fotografía en las redes sociales en una localidad que está situada entre Girona y Francia. Y entonces ha habido mucha especulación sobre el lugar. La gente observa la imagen, la fotografía, y entonces hay un cierto debate periodístico en torno a esto. Bueno, como os imagináis, un entretenimiento para que la gente busque paralelismos con las imágenes. Bueno, el caso es que sigue todavía enquistada la situación en Cataluña. No se sabe muy bien cómo se va a desbloquear. Y mientras tanto, vemos en La Vanguardia: el Estado prestará 15.000 millones más para las pensiones. Dice el periódico La Vanguardia en su portada: el crédito permitirá a la Seguridad Social cubrir el déficit previsto este año. Dice que el Tesoro ya aportó 10.000 millones durante el ejercicio 2017. Y también Artur Mas insta a Puigdemont a formar gobierno cuanto antes y a aplicar la generosidad. El expresidente en Bruselas asegura ahora que regresará a Cataluña si es investido antes como jefe del Ejecutivo por algún método a distancia. Según el periódico de Cataluña, también el PDeCAT pone pegas al plan de Puigdemont. Bueno, asuntos estos en las portadas de los medios impresos, de los periódicos impresos de los kioscos. Pero luego después están las portadas de los digitales. ¿Qué explican algunos de los asuntos por los que se está produciendo esta presión entre el Partido Popular y Ciudadanos? Más claves. Encuesta en eldiario.es. Ciudadanos recorta distancias con el Partido Popular y se consolida como tercera fuerza política. Dice en esta encuesta que recoge eldiario.es hoy en su portada: la formación liderada por Albert Rivera obtendría ahora el 18,6% de los votos y entre 54 y 59 escaños. El PSOE también remonta, según esta encuesta, 25,1% de los votos, entre 92 y 96, a costa de la caída de Unidos Podemos, hasta el 16,9%, 49, 54 escaños. Dice eldiario.es en esta encuesta de Celeste Tel. El PP seguiría siendo la fuerza más votada, con el 29,8% de los votos y entre 123 y 128 escaños. Resulta verdaderamente sorprendente cómo al Partido Popular no le pasa factura los casos de corrupción, el desfile de sus políticos. Tenemos a Rodrigo Rato hoy, que va a tener que comparecer en el Congreso dentro de aproximadamente 40 minutos. Rodrigo Rato, el autor del milagro económico español, el ministro más alabado por todos los sucesivos gobiernos del Partido Popular, y que después de verse enfrentado a estos casos judiciales tiene que comparecer en esta comisión de investigación sobre la crisis financiera. El autor del milagro económico español. Bueno, pues aún así el Partido Popular sorprendentemente se mantiene. Es verdad que le pasa factura en algunos lugares, pero se mantiene en otros muchos. Esto resulta verdaderamente llamativo. Muchos de los corresponsales internacionales con los que hablamos nos dicen: es que cómo es posible que no tenga más impacto en el electorado español, ¿no? Bueno, en Público.es, la defensa de Griñán maniobra para que se declare nulo el juicio de los ERE. Dice Público.es hoy en su portada: este juicio, dice, el proceso contra los 2 expresidentes andaluces y otras 20 altos cargos de la Junta se reinicia hoy, este martes, tras el parón navideño, para abordar las alegaciones previas de acusaciones y defensas. El caso ERE llega a juicio. 23 años de gobierno andaluz en el banquillo. Y empiezan a moverse de verdad las defensas con el trámite de las cuestiones previas. Y hasta ahora las acusaciones y las defensas no han hecho sino medir sus fuerzas. Dice Público.es
Dice, pero las acusaciones empiezan a desnudar las estrategias ahora y hay cuestiones dispares, pero uno de los asuntos sobre los que se empieza a especular son las maniobras de la defensa para que se declare nulo el juicio de los ERE. En el banquillo, 15 políticos acusados de prevaricación, malversación de fondos, se enfrentan a penas de entre 6 y 8 años de cárcel, 30 de inhabilitación y luego otros 7 que se enfrentan a 10 años de cárcel, en fin, ya sabéis. Bueno, el abogado de Griñán dice que se enfrenta a 6 años de cárcel por malversación. Dice, Público.es sostiene que el juez que pilotó la pieza política tras la marcha de la instrucción no era el competente para hacerse cargo del proceso, así que se está observando que hay algunas maniobras para intentar declarar juicio este caso. Y mientras tanto seguimos expectantes ante lo que está ocurriendo en Cataluña. Todo en el aire, a una semana de la constitución del Parlament. Dice Público.es, están todas las miradas colocadas sobre Cataluña y el entorno de Puigdemont. Dice, lanza la idea de que el presidente cesado podría volver a Cataluña, pero solo después de ser investido. El bloque independentista no tiene asegurada la mayoría de la mesa si no hay renuncias de los diputados en Bélgica. Todo sigue en el aire. Claro, luego llama mucho la atención porque mientras se está acusando a Puigdemont de tratar de pedir algún tipo de trato, de favor al gobierno judicial, y entonces el gobierno se gira y dice, aquí se creen que la justicia, lo han dicho también de Junqueras, cuando el fiscal en la acusación llegó a decir algo así como, no es una herramienta de cambio la justicia española, no puede serlo, pero claro, eso resulta llamativo cuando hemos conocido las conclusiones del Consejo de Europa, que dicen que la justicia española sigue muy politizada y que además el gobierno español no está cumpliendo con las recomendaciones que se hicieron precisamente para despolitizarla. Así que hay una enorme contradicción cuando dicen, bueno, incluso conviene reescuchar unas palabras de la jueza Laya a lo largo de este verano en una conferencia en la que participó, que habló precisamente de las presiones políticas y de cómo se está politizando la justicia. Así que, por una parte, se está acusando al señor Junqueras y al discurso general de Puigdemont y del gobierno catalán, cuando aluden a que hay que mirar de otra manera, que la justicia debería entender la complejidad de este proceso de otra manera, y les acusan desde Madrid diciendo, es que ustedes lo que quieren es meter la mano en la justicia, cuando nos está diciendo el Consejo de Europa que ya la política ya metía la mano en la justicia mucho antes de que todo esto ocurriera. Bueno, el caso es que son algunos de los asuntos que están colocados sobre la mesa en un día en el que, como digo, el Congreso de los Diputados tiene todas las miradas sobre esta comisión de investigación en la que va a tener que comparecer el autor del milagro económico español y el autor de la crisis financiera. Rodrigo Rato tendrá que comparecer hoy a lo largo de la mañana. Por eso tenemos mucho interés también en hablar con Transparencia Internacional. Manuel Villoria, Transparencia Internacional, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy estamos muy pendientes del Congreso de los Diputados porque va a comparecer Rodrigo Rato, luego Solbes, Salgado, en esta comisión que investiga el rescate a la banca. Y te quiero preguntar por aquí, en primer lugar, porque ¿estas comisiones sirven para algo? Bueno, en principio sí deberían servir para que los señores diputados obtengan información y a partir de ahí puedan hacer sus propuestas, sus proposiciones, porque al fin y al cabo ellos tienen la capacidad para elaborar las normas, ¿no? También es cierto que su capacidad investigadora pues es menor probablemente que la que tenga lógicamente la Fiscalía y la Policía, pero tienen una labor política importante estas comisiones y si se hacen bien y si son rigurosas, yo creo que los ejemplos estadounidenses nos muestran que son muy interesantes. Hay algo también de pedagogía política en lo que está ocurriendo de cara a los ciudadanos. Vosotros habéis planteado que la corrupción debería ser planteada como una cuestión de Estado, para que se pueda llegar a un pacto integral que luche contra esas prácticas. ¿Es así, no? Sí, porque esencialmente la lucha contra la corrupción necesita tener una visión estratégica. No se trata de ir tomando una medida hoy, otra mañana y así sucesivamente. Y mientras siguen existiendo caminos por donde la corrupción sigue progresando, ¿no? Entonces, lo primero, y lo dice la propia Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, es que hay que tener un plan estratégico, un plan integral que considere el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, los órganos de control, desde el Tribunal de Cuentas a la Defensoría del Pueblo y desde luego el mundo empresarial, los partidos políticos, la sociedad civil, etcétera.
Entonces, teniendo todo eso en cuenta, uno puede hacer un plan estratégico y a partir de ahí intentar el máximo consenso posible para llevar adelante estos planes, esté gobernando quien esté gobernando, porque es una política de Estado, entendemos, no es una política de un partido, es una política de Estado que lo que hace es remover uno de los obstáculos fundamentales para el desarrollo de un país y para la consolidación de su Estado de Derecho. En España, ¿dónde está el origen de la corrupción? Estos días en la comisión de investigación se ha estado hablando mucho, todos los expertos que han desfilado por el Congreso hablan de los orígenes en la construcción, pero ¿hay algo en las raíces de, no lo sé, se habla mucho de la cultura española, la cultura del Mediterráneo, pero ¿hay un origen concreto en España de la corrupción? Bueno, yo creo que la causa es múltiple, ¿no? Hay múltiples causas. Una de ellas puede que tenga que ver con niveles de desarrollo moral que no son suficientemente elevados, ¿no? A nivel individual y nivel colectivo. A nivel individual me refiero en la clase política, lo que llamamos clase política, y a nivel colectivo en la propia sociedad también, pero obviamente este es un problema que tiene otras causas también. Yo creo que cuando se disparan los niveles de desigualdad en una sociedad también empieza a haber más bases para que exista corrupción, porque hay más desconfianza, hay más tensiones sociales, etcétera. Y para nosotros quizás lo fundamental esté en la ausencia de unas instituciones adecuadas de prevención, de detección y de sanción, ¿no? Es decir, todavía tenemos muchísimas debilidades institucionales y podríamos ir a través de la mejora de las instituciones cerrando caminos a la corrupción, desde luego, ¿no? Pero bueno, ya digo, hay muchas causas, hay causas, repito, que algunos llaman culturales, en el sentido de que tienen que ver con una tradición histórica de desconfianza hacia el poder y hacia los demás, que tienen que ver con la creencia de que los demás actúan de forma deshonesta y en consecuencia, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Tienen que ver con factores de este tipo que yo creo que poco a poco, o tal vez cuando se desarrolla una sociedad democrática van cambiando. Otras que tienen que ver con elementos estructurales de desigualdad y otras que tienen que ver sobre todo con defectos institucionales. Si no hay un buen sistema de detección, si no se protege a los denunciantes, si no tenemos códigos éticos en el Congreso, etcétera, pues todo eso son debilidades que al final impiden prevenir y luchar adecuadamente contra la corrupción. Por los rankings que elaboráis hemos aprendido a diferenciar entre la percepción de la corrupción y la corrupción tal y como se produce. Sabemos que la percepción en España hay una alta percepción sobre la corrupción, pero en términos técnicos reales de casos de corrupción, España respecto a otros países, ¿en qué situación se encontraría? Pues en una situación más o menos parecida a los países con los que podemos compararnos en nuestro entorno. Es decir, yo creo que en España en los últimos 2 años se han abierto hay unas 1.600 personas procesadas por casos de corrupción. Debe haber aproximadamente unos 200 y pico que son condenados al año, ¿no? Pero bueno, en Italia en un año solo hubo 800 condenados, hace 2 años. Bueno, la realidad es que tal vez con los datos objetivos podríamos decir que en España claramente no hay corrupción sistémica, pero que tal vez si se detectara mejor habría más causas abiertas. Y en su conjunto no podemos decir que España, en términos objetivos, sea un país mucho más corrupto que países de nuestro entorno europeo como Francia, Italia. Desde luego somos menos corruptos que Grecia o Portugal, ¿no? Bueno, en ese entorno estamos. Por desgracia no estamos en la situación escandinava, pero tampoco, desde luego, estamos en la situación de muchos países de África. Esto está claro. Habéis denunciado desde Transparencia Internacional la desidia del gobierno y de los partidos políticos a la hora de atajar la corrupción, ¿no? ¿Esto en qué se concreta? ¿Dónde se observa esa desidia?
Bueno, el informe del Greco que acaba de salir hace poco nos daría un ejemplo, ¿no? Es decir, ya desde hace tiempo se dice, oiga, ¿por qué no tienen ustedes un código ético en el Parlamento? ¿Por qué no tienen un sistema de control de los conflictos de intereses adecuado? ¿Por qué no mejoran los niveles de transparencia, los niveles de participación ciudadana? ¿Por qué no en el ámbito judicial tampoco han regulado adecuadamente los conflictos de intereses, las revolving doors? Porque, es decir, hay muchísimos temas, pero aparte de eso, en ámbitos donde se han aprobado leyes, luego la implementación es bastante defectuosa. El ejemplo es el Estatuto del Alto Cargo. La Oficina de Conflictos de Intereses sigue ahí parada. No tenemos capacidad real de detectar lo que serían conflictos de intereses serios y rigurosos en el sector público. Hay una capacidad de conexión entre los grandes grupos de interés y sectores importantes de la vida política que no están controladas. Entonces no hay regulación del lobby. Oiga, tenemos muchísimos problemas y el gobierno podría haber hecho muchísimo más. ¿Por qué no lo hace? Bueno, ellos sabrán, ¿no? Pero cuando uno analiza la enorme cantidad de casos de corrupción que dentro del Partido Popular existen, pues uno no se sorprende que no hayan tomado medidas más adecuadas al respecto. Muchísimas gracias, Manuel, por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Nada, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Estás escuchando La Cafetera. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Bueno, pues además de hablar de corrupción, de lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, además de hablar de transparencia internacional, de las raíces de la corrupción en España, tenía mucho interés hoy en que charlásemos con Correos en Lucha. Porque, si os habéis fijado en los últimos días en las redes sociales, es una reivindicación que está cobrando mucho protagonismo. Los trabajadores de Correo que están reivindicando menos precarización y algunas cuestiones laborales que están sobre la mesa, que son verdaderamente preocupantes. La reducción de plantilla. Mario, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, muchísimas gracias por esta posibilidad de explicar nuestro conflicto. Nada, muchísimas gracias a vosotros, porque hemos visto que es verdad que estáis teniendo mucho foco colocado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque estamos observando esto y cualquiera que va a una oficina de correo se da cuenta que tenéis una saturación de trabajo brutal. Estos días se ha visto con los regalos de Navidad. Creo que hay un montón de regalos de Navidad todavía que están bloqueados, o de paquetes de Navidad que están y tarjetas bloqueadas todavía en algunas oficinas de correos, ¿no? En algunas oficinas de correos y en centros de almacenaje de Barajas, que es donde hace poco se registraba una noticia que decía que 300.000 kilos de paquetes siguen acumulados en el CTI de Barajas, mientras además se sabía perfectamente que se ha incrementado muchísimo la paquetería a nivel tanto nacional como internacional, sabiendo perfectamente que muchos regalos de Reyes iban a venir por esta vía, y sin embargo además la empresa, a pesar de conocer esta previsión, ni siquiera ha contratado más para esta época, y al final ha intentado tapar alguna de sus vergüenzas, obligando a parte de la plantilla, principalmente actual, a trabajar el Día de Reyes. Porque además se da una paradoja. Estamos en el tiempo de Amazon, de las compras por Internet. Muchos de estos envíos se hacen también a través de correos, ¿no? Efectivamente. Una cosa, por decirlo así, es a quién
a través de la página que tú compras o a través del portal de comercio online, y otra cosa es luego el operador que realmente te lleva el paquete a casa, y hay que entender que Correos tiene una capacidad logística, digamos, monstruosa, ¿no? En el sentido de que pues otras compañías como pueden ser Segur, MRV, etcétera, no tienen esa capacidad logística que Correos sí, con lo cual Correos sabe que también es responsable al ser ese gigante logístico, ese gigante postal, que esto le va a tocar, evidentemente. Lo digo porque existe la mitología de que como ya no se envían cartas a la antigua, cartas manuscritas, como muchas de las comunicaciones se hacen a través de Internet, pareciera que es que los trabajadores de correo no tienen el mismo sentido que tenían hace algunos años, pero es que se está produciendo un efecto muy llamativo que es el contrario. Y esto se observa... Bueno, yo te voy a decir en todo caso, Mario, que yo solo tengo buenas experiencias con vosotros, con los trabajadores de correos, y te lo digo completamente. Como sé que habrá muchos compañeros tuyos oyéndolo, solo tengo agradecimientos, palabras de agradecimiento, porque estáis siempre de lo más predispuesto, pese a la enorme cantidad de gente que se ve que está esperando, los horarios que tenéis que hacer, en fin, las dificultades laborales que tenéis, porque sí que se está observando cómo hay los eventuales, por ejemplo, ¿no? Tenéis un problema con eventuales brutal. Efectivamente. Mira, por un lado, para responder a la primera parte, nosotros siempre en la lucha entonamos el correo somos nosotros, no son ellos. Porque desde luego, si estamos sacando muchísimo más trabajo que hace una serie de años, principalmente que antes de la crisis, lo marcaremos como en rojo, ¿no? 2007, 2008. Si somos ahora 15.000 trabajadores menos o más de 15.000 trabajadores menos, y sin embargo hay datos fácilmente rescatables, sobre todo de aumento de la paquetería, quiere decir que trabajamos mucho más, muchos menos, con lo cual si no hubiera un nivel de profesionalidad alto, si no hubiera principalmente entre gente que a lo mejor lleva ya un poco más de tiempo, digamos, ese amor a la profesión, el cartero o la cartera como la figura todavía entrañable que conoce al vecindario, que sabe perfectamente que la señora Manoli no puede bajar a recoger el paquete y hace lo imposible por llevarle la carta a casa, etcétera, etcétera, si no fuera por eso no saldría adelante. Por supuesto, ahora tenemos que asumir muchísima más carga de trabajo, a pesar de que la carta haya bajado un poco, porque luego esto, al final, como todo lo que se habla sin cifras, tiende a mitificarse, como bien decías tú al principio. Decía hace poco otra noticia que el envío de carta tradicional ha bajado un 6,5. Un 6,5, quiero decir, no es una cuestión de ya nadie manda cartas, no se ha desplomado la carta. Yo principalmente he trabajado en atención al cliente y cartas es lo que más trabajo al día. Fíjate. Y sin embargo, lo que sí es verdad que ha aumentado muchísimo la paquetería. ¿Por qué ha aumentado muchísimo la paquetería? Porque Correos, la dirección de Correos, por lo que está apostando es por reconvertir una empresa pública cuya función principal, no quiere decir única, pero sí principal, es la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía a través de cubrir el servicio postal universal, es decir, que a ti y a mí, de lunes a viernes, nos llegue todos los días el correo a casa, todos los días, no de vez en cuando haya o cuando les dé la gana contratar, aunque pueda cubrir otra serie de cuestiones. Sin embargo, ahora la óptica va siendo cada vez más la contraria. Lo principal es la satisfacción de las necesidades empresariales a través de firmas millonarias con Amazon y otras entidades, y cuando pueda, cuando ellos consideren que ya es oportuno, se reparten las cartas de los vecinos y de las vecinas. Ese es el panorama general. Lo digo porque es el que explica que cada vez seamos más eventuales, que cada vez queden menos funcionarios, que cada vez los ritmos de trabajo sean más altos, etcétera, etcétera. Si no explicamos el fondo, el porqué, solo nos quedamos con el qué, solo con los fenómenos, con las cosas que pasan por encima, ¿no? Pero ese es el motivo, la reconversión de Correos de empresa pública a una empresa macro grande de paquetería y comercio online. Por eso es muy importante, porque forma parte también de uno de estos iconos de las empresas públicas, de cómo los servicios públicos están siendo deteriorados en este tiempo que vivimos, pero es que además esto tiene consecuencias sobre las personas. Y hay un dato muy significativo. La empresa ha pactado con los sindicatos varios cambios en la convocatoria de la bolsa de empleo eventual. Bueno, pues hay una plataforma de afectados que lo que está denunciando precisamente es que se está buscando rejuvenecer la plantilla, dejando en la calle a trabajadores que han estado incluso 30 años encadenando contratos temporales, y la mayoría de ellos que son mujeres de 45 y sin formación, el perfil que Correos quiere desechar. Es así, ¿no? Efectivamente es así. Aparte,
yo, a pesar de ser un miembro activo de Correos en Lucha, tengo a la vez la responsabilidad y el placer de ser el portavoz estatal de la plataforma de eventuales de Correos, con lo cual lo que me acabas de señalar es un tema que conozco en profundidad. El tema de la eventualidad se va convirtiendo en un drama, porque obviamente el trabajo eventual es un trabajo de peor calidad, y con lo que estamos jugando además son con la satisfacción de las necesidades de la población. Cuanto peores sean las condiciones de trabajo, peor será el servicio que podemos llegar a prestar. Antes te señalaba el aumento de la eventual correos. Los últimos datos que manejamos, y no manejamos nosotros desde una caverna oscura, sino que los ha publicado la SEPI, y no sospechosa de ir con los trabajadores, habla de que el 25% de la plantilla es funcionaria, es decir, el papel del funcionario ha bajado hasta el 25% y, sin embargo, el porcentaje de eventuales hemos subido hasta el 23,8%. Es decir, ya estamos rozando el cuarto de toda la plantilla. Y el 50% restante sería la plantilla laboral fija. Pero se ve claramente cómo la empresa, ante unos intereses diferentes, principalmente lucrativos y enfocados en el comercio online, varía su composición interna. Y ahí se enlaza con la gente que quiere desechar. Por supuesto que quiere desechar gente que lleva muchos años trabajando, lo cual además no significa que sean mayores en lo que en el imaginario colectivo entendemos como mayor. Yo tengo 29 años y llevo 11 entrando y saliendo como eventual en Correos. Yo también soy veterano. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que también puede haber gente con no muchos años más, a lo mejor sin llegar a los 40, que por lo que sea no ha tenido posibilidad de estudiar. Y como ahora, en estas últimas bases, que es a lo que me hacía referencia al final, en las últimas bases para la última convocatoria de las bolsas de empleo temporal, han cambiado tanto la baremación de los méritos hasta el punto de que la antigüedad de significar más del 50% en 2011, que era la última vez que se habían abierto las bolsas de empleo en Correo, 2011 en una empresa pública, hasta 2017 no vuelve a abrirlas, 6 años con las bolsas cerradas. Las vuelve a abrir y la antigüedad, que valía más del 50%, pasa a valer aproximadamente un tercio. Pero no solo eso, sino que hemos visto recortada nuestra antigüedad total. ¿Qué queremos decir con esto? Es la primera vez en Correos que la antigüedad solo computa desde el 1 de mayo de 2012, mientras que hasta ahora, como es lógico para cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, la antigüedad de un trabajador en su puesto computa desde el primer día que trabajó en esa empresa. Entonces, ahí han pegado un hachazo enorme que, evidentemente, a más años hayas trabajado en Correos, más dolosa es esta nueva medida. Sí, y además esto se completa te termino un momentito, con un aumento exponencial de lo que valen una serie de cursos que se han sacado de la manga, porque no se puede explicar si no, prácticamente, que además solo puedes dar si estás en activo. Si eres un eventual en activo los das, si no estás en activo pues no tienes opción a poder hacerlos, o solo pagando estos cursos a los sindicatos que quieran o que sacan dinero de darlos. Y además cuenta bastante los méritos académicos, que nosotros entendemos que rompe la igualdad de acceso al puesto base, ¿no? Y por eso también muchas veces empuñamos esta consigna de es Correos, no es la NASA. Porque además, claro, se producen cambios en los requisitos, en los criterios para aceptar nuevos empleados, que además hay empleados que sufren auténtica precariedad, porque es un trabajo que, entre otras cosas, tiene temporalidad en el caso de los eventuales. Pero dice la empresa ahora que busca personal más especializado. Entonces, es por lo que ponen en valor esa supuesta titulación académica, cursos de formación en áreas digitales. Lo cual, claro, es una broma, porque dice Correos, no, es que hay una nueva línea de negocio de la compañía que necesita de este personal especializado y, por lo tanto, para este trabajo temporal e incluso en algunos casos de gran precariedad, se está buscando a personal muy cualificado, con lo cual las dimensiones del problema cambian notablemente, porque hay que recordar que los trabajadores eventuales representan el 25% de los empleados de Correos, no es una broma. Es decir, se está precarizando los sueldos, se está pidiendo cada vez más formación y se está precarizando incluso la temporalidad, ¿no? Lo cual es verdaderamente grave y preocupante. Pero bueno, es algunas de las reivindicaciones, porque tenéis muchas lanzadas a través de Internet y nos ha llamado mucho la atención esta campaña, y queremos seguir en contacto, Mario, para que sepáis que tenéis también aquí un altavoz, porque sois un colectivo
que mantiene estructuralmente un país, porque sois una especie de columna vertebral invisible de un país que mantiene las comunicaciones en el mundo de Internet cuando Internet no termina de conectar. Así que, Mario, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. No, para nosotros es un auténtico placer el poder haber intervenido aquí. El problema, evidentemente, tiene más dimensión, pero yo creo que hemos situado algunos elementos claves. Solo decirte que si buscaran personal especializado, les sacarían ofertas de empleo para esa especialización, porque lo que se está pidiendo son licenciaturas, máster, etcétera, para repartir cartas, para clasificar paquetes de 25 kilos en los grandes centros o para enviar certificados desde las oficinas. Es decir, es una pantomima, es una absoluta broma. No sé si habrá también algún tipo de acuerdo con el gobierno para maquillar las cifras del paro, que tampoco me sorprendería. Pero, desde luego, no es que Correos, o sea, no se le está ofertando a la gente preparada trabajos que realmente tengan que ver con su titulación, con lo cual no se libran bajo ningún concepto. Esto es justificable, bajo ningún concepto es justificable dejar a la gente con mayor experiencia en la calle, pegar un corte además que tiene que ver con la clase, pero también en parte con el género, en el sentido de que, por supuesto, si nos vamos a los rangos de edad de 45 o 50 años, encontraremos que hay más mujeres que hace 30 años tuvieron menos posibilidades de acceder a la titulación universitaria y, por lo tanto, son las que no van a tener esos puntos y las que probablemente van a acabar en la calle, con las perspectivas laborales que además tenemos en este país en la actualidad de encuentre usted trabajo con 45 o 50 años. O sea que aquí el golpe es muy gordo. Desde luego nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir transmitiendo todas nuestras reivindicaciones. Por supuesto que Correo juega un papel central en la comunicación de este país, porque además se relaciona con el resto de servicios públicos, o es que nos llegan a través de correos las cartas del médico o de los juzgados, por ejemplo. Y por supuesto vamos a seguir desde la plataforma de Eventuales en concreto luchando por luchar contra la eventualidad, por la fijeza, por antigüedad, como criterio fundamental. A más años lleves en la empresa, antes entras. Y punto. Pues ahí lo tenéis, @Correos en Lucha, lo tenéis en Twitter, podéis contactar con ellos a través de esta cuenta en Twitter y os deseamos, a pesar del silencio que observamos en los medios de comunicación, os deseamos muchísima suerte y ya sabéis que tenéis aquí un altavoz para estas reivindicaciones. Mario, muchísima suerte, un abrazo, muy buenos días, gracias. Otro para vosotros, un abrazo. It's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que esta es la sección en la que vosotros colocáis el foco de interés sobre las noticias. Lleváis además un par de días diciendo que teníamos que hablar de este discurso de Oprah Winfrey, el discurso de la presentadora de televisión, una popular presentadora norteamericana, tan popular que se especula mucho, será algún día presidenta de los Estados Unidos, multimillonaria, activista,
pero utilizó el discurso de los Globos de Oro para hacer una reivindicación sobre los derechos de las mujeres, sobre la igualdad. Ya sabéis que los Globos de Oro tuvieron el foco puesto básicamente en este asunto, y entonces el discurso ha sido muy comentado, un discurso muy emotivo, con mucha fuerza. Y decía Oprah, quiero que todas las chicas que están viendo aquí ahora esto sepan que un nuevo día está en el horizonte. Y que cuando ese día nuevo amanezca, finalmente será por la gran cantidad de mujeres magníficas. Y a muchas de las cuales están aquí en esta sala esta noche. También por algunos hombres fenomenales que están luchando con ahínco para asegurarse de que se conviertan en los líderes que nos lleven al tiempo en el que nadie tenga que volver a decir yo también, de nuevo. Eso decía Oprah en alusión a esta campaña tan popular ahora en los Estados Unidos, que ha tenido tanta importancia, en el que las mujeres han empezado a denunciar públicamente: yo también sufrí los abusos, el acoso de tanto directores artísticos en el mundo del cine, que ha tenido una enorme repercusión, como bien sabéis. Bueno, un discurso lo podéis ver en las redes sociales porque ha tenido una difusión muy importante, pero que también marca este tiempo en el que estamos viviendo, en el que la reivindicación de las mujeres está cobrando un extraordinario protagonismo. Ya ha sido considerada la palabra del año pasado, el feminismo, pero fijaos cómo vuelve la actualidad, porque se está dando también una circunstancia muy llamativa sobre la que quiero poner el foco. Ya tendremos oportunidad de comentarlo aquí en el programa, porque quizás sería interesante reunir a mujeres de dos generaciones diferentes, porque hay una generación muy joven que está ahora reivindicando la igualdad, el feminismo, y que en cierta forma critica a la generación anterior por no haber sabido hacerlo. Pero hay mujeres que estuvieron luchando, que han estado luchando durante años por el feminismo, por el aborto, y que se sienten un poco intimidadas ante esta nueva ola, porque dicen, oye, que esto no nos estáis redescubriendo la rueda, llevamos muchos años de reivindicaciones y se está produciendo una singular pelea intergeneracional que, bueno, en todo caso sirve para que coloquemos el foco sobre un asunto que es extraordinariamente importante: los derechos de las mujeres, en el que toda la sociedad debe estar implicado, una generación que luchó por ellos, con las posibilidades que tuvo entonces, con las necesidades que tenía entonces, con el entorno, el contexto que vivía entonces, incluso culturalmente, y esta nueva hornada de gente reivindicando con mucha firmeza la igualdad, la lucha por los derechos tanto laborales como sociales, como incluso de trato entre los hombres y las mujeres. Así que, bueno, muy interesante todo lo que ha puesto de relevancia, todo lo que se está poniendo, cómo este movimiento está cobrando tanta importancia, y como este es un programa que siempre está muy atento a los fenómenos disruptivos, a las cosas que ocurren en la sociedad, es muy evidente que el protagonismo que está cobrando el feminismo, que lleva cobrándolo desde unos meses, se está intensificando, y esto es muy positivo y muy importante para la lucha de las mujeres, que es una lucha que nos afecta a todos. Así que, bueno, con el discurso de Oprah Winfrey damos paso también a esta agenda de la cafetera, en la que hay muchos otros temas que vosotros queréis que tengan importancia, porque uno de los asuntos: derechos civiles, otros derechos civiles. La Fiscalía, que está pidiendo al Supremo que confirme la condena de Cassandra Vera por reírse del asesinato de Carrero Blanco en Twitter. Esto nos han pedido también que lo destaquemos y está siendo hoy noticia, María. Prácticamente también de última hora, ¿no? Nos lo enviabais desde la cadena ser.com, y es que el escrito con el que el Ministerio Público pide al Supremo confirmar la condena de 1 año de cárcel impuesta, como sabéis, por chistes en Twitter sobre el asesinato de Carrero Blanco, acusa a esta joven transexual de ocultarse tras dicen, seudónimo en la red, y entonces esto ya puede que incluso abra la gran polémica sobre los seudónimos y el anonimato en redes sociales, así que veremos qué trascendencia tiene todo este tema y cómo se va envolviendo la bola, ¿no? Pues además, si hacemos repaso a las noticias que han tenido mucho impacto el año pasado en la prensa internacional, nos encontramos con que precisamente los derechos civiles, todas estas persecuciones al cantante de Defcon 2, a Cassandra Vera, todo esto ha tenido una potentísima notoriedad pública en medios de comunicación internacionales, porque llama la atención el menoscabo que se está produciendo con algunos derechos civiles y cómo se están persiguiendo algunos asuntos encubiertos en la ley antiterrorista, que están con esa máscara, se está utilizando para perseguir puramente la libertad de expresión, y además concretamente solo en algunos espacios, porque
otros reciben insultos todos los días y no se encuentran con la Fiscalía apoyándoles de su lado. Pero luego, asuntos relacionados también con los conflictos. Las muertes de civiles por bombardeos aéreos han aumentado un 82% en el año 2017. Un 82%. Muertes de civiles en bombardeos aéreos. Sí, esto lo dice un estudio global al que ha tenido acceso The Guardian, y de hecho lo publicaba también el diario.es, y decían que el aumento impulsado por los bombardeos aéreos, que han matado casi el doble de civiles en 2016, coincide con las operaciones militares lideradas por Estados Unidos para recuperar los bastiones de ISIS en Mosul y en Raqqa. El cálculo global, que ha registrado una organización especializada en el daño a civiles generado por armas explosivas, sugiere que la cifra de muertos por bombardeos aéreos pasó de 4.902 en 2016 a 8.932 en 2017, lo que supone, como decían, un aumento del 82%. Además, destacan que los países más afectados han sido Siria, donde murieron 8.051 civiles, lo que supone un aumento del 55%, como decimos, en Siria; Irak, donde murieron 3.271 civiles, un aumento del 50%, y en Afganistán, donde han muerto 994 no combatientes. Y luego hay también algún asunto, estamos viendo con muchísima preocupación, hay más de 50 desaparecidos en el primer gran naufragio del año en el Mediterráneo, pero no hay ninguna expectativa positiva en este sentido, ¿no? No, porque de hecho lo decía Infolibre este lunes, que decía que al menos 56 personas están desaparecidas por el naufragio de un bote cargado con 150 inmigrantes el pasado sábado frente a las costas de Libia. La Guardia Costera informó el mismo sábado de que había rescatado 86 supervivientes y 8 cadáveres. Pero además, los supervivientes que llegaron este lunes al puerto siciliano de Catania contaron que en total viajaban unas 150 personas. Por esto, habría decenas de desaparecidos, según señala la ONG española Proactiva Open Arms en Twitter. Y esto mismo lo recogía Infolibre con estos más de 50 desaparecidos, decía, en el primer gran naufragio del año en el Mediterráneo. Pero además, relacionado con esto, nos tenemos que ir hasta Frontera Sur, porque Elena Maleno, esta periodista y activista que ha sido objeto también de polémica, informaba a las 8:32 de este martes de una patera con 54 personas que llamaban pidiendo auxilio, y dice que es una embarcación que en ese mismo momento se estaba hundiendo. Y en este mismo contexto cerramos la agenda con algo que tiene que ver, en este contexto, con Libia, ¿no? Y tiene un papel muy importante porque, como recuerda BBC Mundo, desde agosto del año pasado Libia colabora con la Unión Europea para limitar la migración por el Mediterráneo, funcionando como país tapón. Por eso decimos que es algo clave en todo este contexto, porque sin este acuerdo pues no habría estas condiciones de esclavitud a las que se somete a muchas personas. Según explican en BBC Mundo, dicen, gracias a ello, explican, la llegada de migrantes a Italia, que se redujo a más de la mitad, de acuerdo a los datos de diciembre del Ministerio del Interior de ese mismo país. La mayoría son llevados a centros de detención en Libia, según denuncia la organización Médicos Sin Fronteras, y allí permanecen un tiempo indeterminado antes de ser devueltos a sus naciones de origen. Pero muchos denuncian que durante ese tiempo de arresto las mismas autoridades de los centros llegan a ceder o incluso venderles para que trabajen en condiciones de esclavitud. Unas condiciones que, como recordaban en BBC Mundo, sabe y tolera la Unión Europea a través de su acuerdo con Libia, en el que, entre medias, hay dinero. Bueno, pues esto es La Cafetera, son las 9:29. Despedimos a las emisoras que están conectadas a través de la FM, emisoras comunitarias que redifunden este programa, y despedimos a sus oyentes. Un abrazo muy fuerte para ellos, y seguimos aquí todavía, que tenemos todavía un poquito más de rato para compartir y comentar algunas cosas. No te marches, cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new. Es muy interesante eso, porque mientras tanto siguen también. Hoy es que hemos tenido dos entrevistas muy interesantes, decían aquí en el chat, y decía Elena Noruega, y es verdad que a mí me interesaba mucho por eso hablar con los trabajadores de correos, porque es verdad que el sistema de correos es una suerte
baluarte, de columna vertebral de los países. Son aquellos que mantienen las comunicaciones en los momentos más difíciles, ¿no? Durante las guerras, y siempre hay algún trabajador de correos que se esfuerza por llevar una carta. Y esto que nos contaba también en nuestro entrevistado cuando nos decía, hay algunas... Dice, es que claro, un cartero conoce a esa vecina del segundo mayor que no puede bajar al buzón, le sube, le entrega las cartas, la proximidad de los trabajadores de correos que nos decía Mario. Y bueno, nos gusta, pero nos gusta también sobre todo saber que la gente está haciendo cosas, que la gente está luchando, reivindicando, exigiendo, movilizándose. Vemos a los de Murcia. Tenemos mucho interés, estamos planificando un viaje, que por cierto, estuve hablando ayer con mi amigo Nico, que es murciano de Molina de Segura. Nico hace cosas. Nico siempre está haciendo muchas cosas. Es productor de televisión. Es el que le dieron ondas hace poquito por la producción de Aquí la Tierra. Y entonces le decía que queremos ir a Murcia y claro, entonces él ya se movilizó inmediatamente. No, pues entonces tenemos que ir, tenemos que organizarlo. Ya nos va a hacer ahí de guía. Y le dije que queríamos hacer un programa desde las vías del tren para solidarizarnos con, entre otras cosas, con Cecilio y con todos aquellos murcianos que se están saliendo a la calle, movilizándose para conseguir el soterramiento de una línea que de otra forma va a atravesar la ciudad en dos y va a separar con un muro en dos la ciudad, con todos los inconvenientes que eso conlleva y todos los riesgos también, que no es menor. Así que, Cecilio, nos tienes que esperar en Murcia. Oyentes de Murcia, queremos ir. Y me decía Nico. Te decía Murcia. Me decía Murcia. Bueno, es que cuando habla Nico habla Murcia. Habla Murcia. Pero me decía Nico, porque yo le decía, digo, a lo mejor irnos un jueves para hacer el programa el viernes desde allí. Me decía, bueno, sería mejor acudir el domingo, poder tranquilamente pasear, recorrer los estos y hacer el programa un lunes desde allí, o incluso un lunes y un martes. Ya veríamos a ver qué fórmula empleamos. Pero digo, lo que sí que queremos es tener la oportunidad también de encontrarnos con los oyentes de la cafetera que estéis en Murcia y en la zona de Murcia. Así que escribidnos para que podamos agruparos en algún grupo, porque estamos creando diferentes grupos de resistentes por toda la piel de toro mundial, global, porque tenemos grupos en todo el planeta, pero hay uno en Barcelona muy potente también, hay otro en Galicia muy potente también, con los que hemos tenido oportunidad de encontrarnos, hay oyentes en Portugal a los que hemos tenido la oportunidad de ver, y Cecilio, sabemos que tú que estás allí en Murcia, pues otros oyentes de la cafetera que queráis que nos encontremos, que queréis que hagamos este programa, porque una cosa que nos parece muy importante es que la cafetera tiene que estar allí donde queréis que esté, en los lugares en los que creéis que es importante que estemos, y por eso nos parece que es importante estar en Murcia, en esta reivindicación que lleva más de 100 días. Más de 100 días peleando públicamente, y que ahora han anunciado además que se van a unir en las reivindicaciones de Granada, más de 1000 días sin trenes en Granada, y se van a unir a una concentración que hay programada el 14 de enero, Granada por tren ya, que también están con su propia batalla, con su propia lucha. También nos vamos a hacer eco de esa... Entonces Fer ha tenido la reflexión de qué pasaría si todas las movilizaciones y mareas por el tren se uniesen. Tenemos en Extremadura una reivindicación muy importante también con ferroviaria. En Granada la reivindicación están sin tren. En Murcia por el soterramiento, pero las grandes mareas del ferrocarril que están mostrándose solidarias, y es verdad que en Murcia además no han conseguido mucha atención en los medios de comunicación para la gigantesca movilización que están provocando. Y sin embargo hay un cierto silencio, vemos alguna pincelada en los medios, pero por eso la cafetera se va a ir a Murcia, porque es lo que nos piden los oyentes, porque es para lo que participan los mecenas, los suscriptores. Para eso necesitamos vuestra ayuda, porque para estar en los lugares en los que queréis que estemos necesitamos que apoyéis el programa. Ya sabéis que hay diferentes formas de participar y de suscribiros al programa, y os pedimos también que os hagáis mecenas, que esto nos ayuda a poder organizar estos viajes, estas salidas, y desplazarnos precisamente a los lugares donde suceden materias, asuntos que queréis que tratemos en la cafetera. Y para eso hay unos procedimientos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos.
Infórmate en radiocable.com/mecenas. radiocable.com/mecenas, y ahí podéis haceros suscriptores. Ahora estamos buscando fondos para irnos a Murcia. Queremos hacer un viaje a Murcia para seguir también esta reivindicación de los murcianos sobre y darle altavoz a esta batalla por el soterramiento del tren en Murcia. Hola, soy Carmen, de Cádiz, y me he hecho de la cafetera porque hace 2 años le pregunté a mi marido por una recomendación de podcast para escuchar, y él me recomendó la cafetera, y desde entonces pues la verdad que me enganché y os escucho cada día. Y estas navidades además hemos estado en Lanzarote y la cafetera me ha llevado a la casa de José Saramago en Tías, y allí estuvimos hablando del cambio, que el cambio es posible, y me hago de la cafetera por eso, porque quiero aportar mi granito de arena al cambio. Ah, Carmen, que estuviste en Lanzarote, qué bonito. Qué suerte, o sea, que te encontrarías allí. Pues Pilar, yo me imagino que no te la encontraste en Navidades porque estuvo por aquí unos días, que tuvimos la oportunidad de vernos, pero no, a lo mejor sí que no sé si la llegaste a ver, pero bueno, estaría Juanjo, estaría la gente que trabaja en la casa museo de José Saramago en Tías, que tanto nos gusta y que tan bonitos buenos días nos da por las mañanas. Qué bueno, pues cómo me alegro, porque además me hace mucha ilusión cuando luego hay veces que me llama Pilar y me dice, ¿sabes que ha estado hoy en la casa un oyente de la cafetera que me ha dicho, yo es que soy oyente de la cafetera y oía lo de Tías y ahora que estaba en Lanzarote me ha dado curiosidad? O sea, que te ha pasado a ti también, y me parece súper bonito. Bueno, y como la cafetera además es una gran familia, suceden muchas cosas en torno a la vida familiar de la cafetera, y sabemos que acabamos de dejar atrás unas fechas que observábamos con optimismo. Yo no disfruto mucho de las Navidades, porque yo siempre intento buscar alguna raíz, alguna cuestión familiar, pero no está muy relacionado con eso. Dentro de que no las recuerdo especialmente alegres, pero las recuerdo, bueno, normales, ¿no? Yo de pequeña sí que tenía, ¿no? Esa ilusión, ¿no? Esos nervios, pero luego ya no. Pero a mí, yo vengo de una familia desestructurada, ¿no? Y entonces mis padres se separaron cuando éramos relativamente pequeños, entonces hay algo como de mirar hacia atrás en lo que representa la Navidad, lo que representa para nosotros como familia, y las complejidades que eso tenía en las cabecitas de niños pequeños, ¿no? Éramos nosotros. Pero no, le decía a mi madre, pero en realidad yo no lo atribuyo tanto a eso. Me cuesta encajar en las reuniones familiares, en los grupos grandes, las celebraciones, la compra de regalos, que todo eso me bueno, es que lo de comprar regalos a mí se me da fatal. Muchísimo. Yo soy un comprador de regalos nefasto. Me agobio muchísimo. Nefasto. Pero bueno, también sabemos que son unas fechas muy importantes, entre otras cosas porque nos recuerdan a quienes hemos dejado atrás, a las personas a las que hemos perdido, a algunas personas que no van a estar con nosotros, y eso nos produce también muchísima desazón, y yo lo sé que os pasa también a vosotros, a los oyentes de este programa. Y hoy quiero tener unas palabras para Sark, porque además se ha producido precisamente estas Navidades, falleció su padre. Sark es un oyente de este programa, lo sabéis, muy activo, que forma parte de la vida del programa. Los que participáis en directo lo veis muchas veces, incluso en diferido, comentando cuestiones sobre el programa, y falleció su padre la noche del 25 al 26, bueno, fue hace algo más de un mes, fue antes de Navidades, fue un mes antes, y bueno, nos parecía, no, la noche del 25 al 26, bueno, el caso, le dio un ictus hace más de un mes y falleció el 25 al 26 en estas Navidades. Pero sea como fuere, Sark, como yo sé que vuestra familia también sois muy oyentes de este programa, os sentís parte de esta gran comunidad de la cafetera, te quería enviar un abrazo muy fuerte a ti y a tus familiares, porque, bueno, tu padre, otra persona, otro resistente más, otra persona más, y siempre, bueno, queda un poquito de nosotros cuando alguien se marcha, pero también el que se marcha deja un poquito de sí mismo en todos los demás, ¿no? Lo hacen vosotros, que sois su familia, y lo hacen todas las personas que le han conocido. Así que desde aquí, de verdad, un abrazo muy, muy fuerte en estos días en el que habrán sido especialmente dolorosos para vosotros, pero es la vida, y la vida nos hace mirar hacia adelante recordando a los que estuvieron detrás también, ¿no? Así que, de verdad, muchísimo, muchísimo cariño y muchísimo ánimo desde aquí. Estás escuchando La Cafetera.
walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the clay from more than the scope of my own dream. Y dice Buscadora de Estrellas, no te libras en la desvirtualización, Sark, te esperamos en el aeropuerto. No lo sé, pero cuando haya desvirtualización yo lo que espero es que tengamos la oportunidad de darnos un abrazo, Sark, porque te agradezco muchísimo además que hayas compartido algo tan personal, tan íntimo con nosotros, pero que a la vez es un poquito la historia de cada uno de nosotros mismos, porque bueno, son pasos naturales en la vida de los seres humanos y forma parte de la realidad. Perdemos a los seres queridos, a veces nos vamos nosotros mismos y dejamos a seres queridos con nostalgia y con tristeza ante nuestra ausencia, y tenemos que saber que es parte de la realidad, parte de la verdad, y tú mismo me lo dijiste por correo. Sabemos que esto es parte de la vida y que en la vida va implícita los nacimientos y van implícitos también aquellos que se marchan y a los que añoramos, pero a los que tenemos que recordar también por todos esos momentos que nos han dejado, por todas esas lecciones y porque siguen un poquito vivos dentro de nuestros recuerdos y de nosotros mismos, que estamos compuestos por todas estas pequeñas piececitas que se hacen a lo largo del día. Así que de verdad espero que nos demos un abrazo muy fuerte en persona. Muchísimas gracias de verdad por esta confianza. Y también quiero dar las gracias antes de que nos marchemos. Ayer tuve que ir al hospital porque tenía estas pruebas a las que me someto cada cierto tiempo. Y tuve que hacerme un TAC, que es eso que te meten en un tubo. El TAC es un tubo parcial, no es el tubo de la resonancia, que también la tuve hace como un mes, que te meten en un tubo entero que yo no abro los ojos, porque es como encontrarte ahí, hay quien dice, no, es que esto es como un ataúd. Yo la verdad es que lo vivo con bastante estoicismo, o sea, no me provoca ningún temor, pero eso sí, cierro los ojos antes de entrar y los abro al salir. Pero me relajo, incluso me he quedado dormido alguna vez, o sea que... Sí, porque además a todas estas cosas se le da como un dramatismo bestial. Te lo ponen en las películas como el momento en el que tal, y lo ponen con luz fría, con un sonido. Tiene un poco de eso también, pero los médicos son encantadores. La gente que trabaja en la sanidad pública. Estuve en el Hospital de la Paz ayer. Me tocó además estar a última hora. Tenía la cita como a las 6 y me atendieron... pues, que de hecho había 2 oyentes allí que se me acercaron muy cariñosos en la sala de espera, que estaba yo con cara de compungido, porque uno entra así inquieto y sale luego con la cara de, por lo menos ya me lo he quitado de encima. Y pues se me acercaron muy cariñosas 2 mujeres mayores y que eran oyentes del programa. Margarita, que te envío un beso fuertísimo, que estaba también con su hija. Y de verdad me hizo mucha ilusión que se acercasen. Y... bueno, pues estaba allí y cuando entré me dijeron, en el Hospital de La Paz, que sabéis que los de La Paz, urgencias, lleva también reivindicando, esto pasa en todos los hospitales en España, la forma en la que se está precarizando el sistema es absolutamente brutal. Pero cuando uno va a un hospital público, se da cuenta de que solamente se sostiene el sistema por la extenuante dedicación de sus trabajadores. Es increíble la capacidad que tienen para sobreponerse a unos horarios que son absolutamente vergonzantes, que llevan unos... Mirad, había ocurrido una cosa. Se retrasó mucho porque a mí me hacen una prueba que es la prueba del TAC, que es una especie de tubo en el que te meten medio tubo. Y es una prueba muy especializada, que tarda un rato, que tienes que tener un físico, tienes un montón de gente alrededor pululando, ¿no? Y cuando te dan cita con 4 o 5 meses de antelación. De hecho, yo tuve un problema, me la tenía que haber hecho antes de diciembre, y porque no hay plazas suficientes, porque están hasta los límites en la sanidad pública, he llegado después de la consulta, de modo que tengo que volver a la consulta ahora con los resultados. Bueno, pues cuando llego ayer había muchísimo retraso, salí muy tarde, porque me dice el médico que me atendía, dice, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que se ha estropeado el TAC de urgencias hace 3 semanas una pieza y no hay repuesto. Estamos esperando la pieza. Dice, porque aquí pues, se precariza todo y todos los medios y todo es doble retraso. De manera que los pacientes de urgencias los están pasando a través de este TAC. Así que vamos intercalándolos entre los pacientes que llevan 6 meses de espera. O sea que fijaos en qué situación se encuentra. Luego los de Urgencias de La Paz todos los días enviando fotografías de las inundaciones. Antes de ayer otra, en Urgencias de La Paz.
inundado. Esto es un hospital que es referencia nacional, porque ya no es por hablar de hospitales de Madrid, porque esto está ocurriendo en todas partes. Ya muchas veces vemos a Enfermeros Alesa como reivindica también mejoras en la sanidad en Aragón, pero está pasando, nos llegan datos de Valencia, de Murcia, de Galicia, de Andalucía, con la lucha de Spirimán, en fin, que las exigencias, las reivindicaciones están sucediendo por todo el país. Pero llama la atención que un hospital de referencia que recibe enfermos oncológicos de toda España, porque hay algún tipo de tratamiento que solo se da en hospitales de esta naturaleza y algún tipo de especialista que solo se da en estos hospitales, y que veas las urgencias inundadas cada vez que llueve. Y tienes mientras tanto a Cristina Cifuentes y al consejero de Sanidad presumiendo de los recursos que se destinan a la sanidad pública. No hay vergüenza en este país para con lo que está ocurriendo, y tenemos que además defender a los trabajadores de la sanidad pública, reivindicar su trabajo, porque son los auténticos superhéroes del tiempo en el que vivimos. Ayer veía a gente mayores, a un señor viejito en su silla de ruedas, y cómo se le acercaba una celadora y le pasaba la manita por la cara y le acariciaba y le decía, vamos a entrar ya, y decía, son auténticos superhéroes del mundo en el que estamos viviendo. Así que desde aquí, desde la cafetera, un abrazo de corazón muy sentido de alguien de unas personas que os admiran muchísimo y que están dispuestos a participar en la defensa de vuestro mundo, que es el nuestro también, con uñas y dientes. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y perdón, Mary, que ya me callo. Es que me ha venido y digo, no quiero, porque luego llego y se sobre me todo pasa haber dado las porque no gracias. somos conscientes de lo importante que es una sanidad pública en la que todos contribuyamos para que cuando alguien esté muy enfermo pues no tenga que pagar cantidades millonarias, sino que tenga que simplemente ir al médico y que le tengan que operar si lo necesita o tengan que hacerle cualquier tipo de cosa, ¿no? Yo creo que no somos conscientes y por eso siempre tenemos que escuchar pues incluso en zonas familiares o en conversaciones siempre hay alguna persona que dice que para qué vamos a pagar impuestos y por qué, pues que cada uno se pague lo suyo y se pague su sanidad y se pague su educación, pero no somos conscientes de lo que realmente cuesta y de que realmente es importante que todos vayamos contribuyendo poco a poco para que el día de mañana, cuando lo necesitemos, pues seamos conscientes de lo importante que es. Porque seguramente no tengamos prácticamente ningún problema de salud, pero luego cuando hablas con gente pues incluso de 80 años, ¿no? Te dicen, ostras, es que yo si no me pudiese, no me podría pagar los medicamentos con la pensión que tengo, me tuvieron que operar y yo no lo podría haber pagado de mi bolsillo. Pues yo creo que simplemente con esa empatía y con esas ganas también de contribuir para intentar pues solidarizarnos con quienes el día de mañana estén enfermos, pues simplemente por eso pues tendríamos que reivindicar la sanidad y la educación como un derecho. Y luego que las imágenes que hemos visto en el Twitter de las urgencias de la paz, por ejemplo, solamente es un ejemplo, evidencian que algo no está yendo bien. Pero sobre todo que es que además todos acabamos en el médico en algún momento. Yo cuando veo esto que nos cuenta Kake o que nos cuenta Enrique Quesada o esta misma experiencia de Sark, todos pasamos por alguna situación médica en algún momento preocupante, en algún momento grave, pero sobre todo nuestra cotidianidad también se basa en eso. Y la sanidad pública ha sido la gran herramienta de redistribución en España. La sanidad pública es lo que hace que tengas el mismo derecho a la vida que el mayor de los multimillonarios de este país, que se sienten en el mismo hospital, en la misma sala de espera, algunos de los prebostes, de los personajes más que más dinero han acumulado junto a la persona de menor riqueza y que tengan derecho a los mismos tratamientos. Es dentro de que sabemos, no, luego la privada, sí, a la privada van, pero cuando se asustan luego todo el mundo recurre a la pública. Cuando te pegas un susto de verdad, ya sabes, entre otras cosas, pues yo decía, es que tenemos una sanidad pública tan envidiable. El médico que me atiende a mí es un médico que ha estado trabajando en la Clínica Mayo en Estados Unidos y que de hecho es el especialista al que consultan en numerosas ocasiones, y el otro día me decía que además se le llenaba la cara de emoción. Ortiz se llama, que es un médico formidable, es un extraordinario, de La Paz, médico en la sanidad pública, y me decía, Fernando, si hubieras visto la operación que tuvimos ayer, dice, teníamos especialistas de 6 disciplinas, teníamos un equipo rodeando al enfermo, que había gente de desde traumatología, oncología, gente especialista en radioterapia, gente especialista, un montón de especialistas con un solo enfermo. ¿Creéis que alguien preguntó de dónde venía ese enfermo o por qué estaba allí?
¿O cuánto había pagado? Y eso es lo que hace de la sanidad española una sanidad grande que algunos quieren destruir, y por eso tenemos que ser extraordinariamente exigentes con las autoridades, ¿no? Para que no nos manipulen después en los datos y no nos disimulen con máscaras y con caretas sobre lo mucho que se gasta y lo que pasa es que es demasiado gasto social. No, es que eso es una exigencia que va más allá de lo sanitario, que tiene que ver con la redistribución, con la igualdad, que tiene que ver con la justicia social. Así que por eso tenemos que reivindicarlo. Bueno, ya. Ya está. Perdón. Que me emociono con estas cosas, me emociono mucho. Los cafeteros se emocionan. Muy bien. Bueno, entonces cuando nos vamos a Murcia tenemos que pensarlo, tenemos que hacer el grupo de WhatsApp, a ver si buscamos unas cuantas personas, ahora por Twitter, y intentamos... Hoy se cumplen 110 años del nacimiento de Simone de Beauvoir, la mujer de Jean-Paul Sartre, una de los iconos feministas femeninos más importantes de la historia, alguien que en su época transgredió todas las normas. A mí hay varios libros de Simone de Beauvoir que me parecen absolutamente maravillosos. La invitada creo que es uno de los libros que describe psicológicamente la batalla por la liberación, por la lucha. Maravilloso. Simone de Beauvoir, pues mira, lo acabo de ver en los Trending Topic. 110 años del nacimiento de Simone de Beauvoir, la filósofa, escritora, profesora, pareja de Jean-Paul Sartre, dos personajes absolutamente claves, pero ella significó para la lucha de las mujeres, para la igualdad, para la liberación, tuvo un papel importantísimo. Simone de Beauvoir decía, el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres, decía Simone de Beauvoir. Bueno, pues hoy, 110 años. Y tenemos que decidir eso. Y por cierto, Mary, no hemos decidido la película para el viernes de Videoforum. Cierto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, cafeteros? Pues proponer con el hashtag, la recogemos y en cuestión de menos de una hora lo publicamos la encuesta y se vota. Pero es que, a ver, tenemos un hashtag, almohadilla, la cafetera corrupción, almohadilla, la cafetera corrupción. Por favor, sugeridnos películas con ese hashtag para que podamos hacer una votación, una encuesta y así decidimos una película para este viernes. Yo diría que podría ser algo relacionado con corrupción o... No lo sé. Uf. ¿Has visto películas estas navidades? No. ¿Por qué? A todo esto no nos contaste tus navidades, Mary. ¿Qué hiciste? Nada, ¿Te fuiste me fui a Valderrobres. Había mucho turismo. Me sorprendió, porque además son unas fechas en las que, bueno, pues la mayoría de las personas se van con su familia, pero sí había mucha gente que había ido a casas rurales para pasar allí pues las navidades. Y pues nada, estuve allí, luego estuve con la familia, estuve con mi abuelo, tiene 91 añazos. 90, ¿eso es 91. genético? Eso es genético. Toco madera, a ver si me toca a mí también esa genética. ¡Hala! Porque también su familia para arriba también vivieron mucho. Bueno, sus padres no lo sé exactamente, pero sus hermanos, su hermano mayor tiene 94 años. 94 años. Hola. Nos estuvo contando también cómo vivió la guerra civil y todo. Pues él contaba que, bueno, es que ahora no estoy haciendo números, pero contaba que tenía en torno a 20 años cuando la guerra civil. Y entonces nos estuvo contando y fue una experiencia muy bonita, porque además la verdad que tiene la cabeza súper lúcida, lee muchos libros, porque todavía su vista se lo permite. ¿En el frente del Ebro? Sí. ¿En serio? ¡Hala! Uh-huh. Qué fuerte. Bueno, ellos son de Penarroya y bueno, pues al final, pues por destinos de la vida, pues acabaron en Valderrobres. Y sí, la verdad que la genética es muy caprichosa y ahí los tienes, con más de 90 años, resistiendo. Y la verdad que te cuentan unas historias alucinantes, ¿no? Es importantísimo también escuchar a nuestros mayores para conocer los errores del pasado y mirar hacia el futuro también con otra mirada más limpia y más resistente, ¿no? Pero bueno, bien, y luego ya me vine aquí, pasé Reyes y ya está, y he empezado el gimnasio y he empezado la rutina. Y bien. Vale. No estuve en el hospital, pero estuve en el gimnasio. Lo del gimnasio me parece fatal, ya te lo digo. O sea,
Ayer mi amiga Arantxa me decía también, oye, voy a ir a apuntarme al gimnasio, te vienes conmigo y nos apuntamos juntos. Pero digo, pero Arantxa, pero si es que... Digo, primero que tú no necesitas gimnasio, ya te lo digo así de claro. Pero yo, digo, es que voy a ir me voy a sentir ridículo. Digo, os vais a reír de mí en las clases porque Ainhoa Goñi igual me decía, oye, no, te apuntas a yoga conmigo que vamos a ir. Digo, pero vamos a ver, Ainhoa. O sea, yo entiendo, agradezco a mis amigas este encomiable interés porque me metan en el gimnasio. Me debéis estar viendo todas bastante fondón. Pero digo, lo que no voy a ir es yo con mallas para que estéis ahí burlándoos de mis ejercicios. Pero no. Con mallas apretadas, ya te veo, Goñi, para que te tengas motivo de burla en los próximos... No, porque ya lleváis practicando, claro, todas aquí, métete en el gimnasio, pero lleváis todas practicando muchos meses, demasiado, ya me habéis cogido No te tarde. creas, yo he empezado prácticamente hace 2 meses. Mira, María se está entrenando para el ascenso al Naranjo de Bulnes, mientras Berlín, Sí, que es sí. el que lo tiene que subir, no se está entrenando nada. Yo no subo cosas. Si la cafetera sube, tienes que subir, Mary. No, Hombre, yo no voy a subir. ¿Vas a dejar, No, sí, claro, para que me dé un patatús. ¿Vas a dejar al que no, carismático pero si me líder dio un patatús subirse solo? en una montaña en Canarias. Vamos a ver, no. Pero porque estabas desentrenada. Ahora Sí, ya claro, que vas no, al gimnasio y que no es- presumes de eso. Que no. Que eso es cuestión de la mente. Tengo un problema en la mente que tengo vértigo y ya está. No. ¿Tienes vértigo? Yo te espero abajo. ¿Tienes vértigo en serio? Sí. Ah, pues te voy a llevar un día. Mira, me llevaron un día. ¿Te voy a Hay llevar una un de día a las la torres de montaña? Madrid. No. A que veas el helipuerto que hay en la Torre Picasso, que me dejaron un día subir y vas a flipar. Eso lo voy a pasar mal. No, porque tienes que superarlo. Sí, claro. A Si los superas, miedos, no. los miedos hay que afrontarlos, Mary. Sí, el miedo hay que luchar contra él. Y la mejor forma de luchar contra el miedo... Mira, además yo, oye, le he dicho a mi amiga Arantxa que nos íbamos a ir a un sitio... ¿Sabes que hay un ventilador en Madrid que te pones y Sí, te levanta? No voy a ir. Eso también te da miedo. No me gusta. ¿Por qué? Pero si vas al gimnasio, estás haciendo el O burro sea, todo el día, o sea, Mary. no quieres ir al gimnasio, pero quieres subirte a cosas. Pues yo voy a... Bueno, pero es que hay un ventilador de esos gigantes que haces ejercicios de esos como de paracaidista. Entonces es un ventilador que está en el suelo con un tubo y tú te pones ahí, lo ponen a Sí, toda lo he visto. velocidad. Bueno, ¿cómo Pero- será de agotador? Que creo que las sesiones son de 1 minuto. Claro. Para que veas lo que debe agotar el asunto. Y además son hipercaras, porque son Sí, como son muy 50 o caras. 60 euros el minuto. O sea, que no es ninguna... Te dan una clase teórica que digo ya... Mira, mucho más barato el Pero yo quiero gimnasio, volar en Fer, te lo eso. tomas con tranquilidad. Aranzazú, tenemos que irnos a eso, que eso me... Que Eso sí. me interesa ir. No, al tubo este de aventurero, vestido de astronauta. Entonces, ¿al gimnasio cómo es? No, yo al gimnasio no voy a ir, no me vais a convencer. Que no. sí, que tienes que ir al gimnasio, que eso va bien para Mira, la lo ha mente intentado Ainhoa, y para el Lo ha cuerpo. intentado Arantxa. Lo estás intentando tú. No, todavía no ha habido ser humano que consiga que me acerque a un gimnasio. O sea... Que sí, pero que va muy bien, de verdad. Bueno, ya veremos. El miedo es el juego de los poderosos. Bueno, No yo huyas ya hago de los gimnasio miedos, vea porque- por ellos. Un escalador con vértigo, dice Álvaro. Es verdad, de los miedos no hay que huir. O sea, lo que no me puedo creer, Daniel Bellido dice... Ah, no, Vea están por proponiendo ellos. películas, pero proponedlas en Twitter, que necesito ordenarlas con el hashtag, que si no luego tengo que ir para atrás con el chat y es una auténtica locura. Almohadilla, la cafetera corrupción. Almohadilla, la cafetera corrupción. Por favor, poned ahí el título de la película. Está ganando bastante terreno la película B de Bárcenas, que no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Por cierto, que ha empezado un crowdfunding Alberto San Juan para la película El Rey. Creo que ya está rodada. Me han dicho que habían tenido algunas sesiones de rodaje. Esto os lo cuento como primicia total. O iban a tener unas sesiones de rodaje. No sé si quedan algunas cosas por hacer todavía. Pero lo poco, las escasas imágenes que he visto que se habían empezado son muy, muy potentes. Muy potentes. De esa obra de teatro tan buena de El Rey en el Teatro del Barrio. Que en fin. Bueno, nos vamos a ir. Ahora sí. Pero, por favor, Almohadilla, la cafetera, corrupción. Necesitamos... Están enviando muchas, sí. Sí. Ujú. Dice Fernando, no está escrito en piedra en el monte Sinaí que hay que ponerse mallas para ir al gimnasio. Vete buscando otro pretexto, dice Juan. A ver, Juan, es que encima puedes Juan, elegir... pero tú ¿en qué No, equipo estás? No ibas Juan? a meterte a esgrima. Juan, pero... Ah, es verdad, yo me iba a apuntar a ese. ¿Sabes lo que ha ¿Ves pasado? es que, al No. final? Ay, me lo has recordado, se me había Claro. olvidado. Se me había olvidado. Pero ha pasado una cosa, que es que yo quería apuntarme a esgrima con el pequeño Fer. Ujú. Entonces necesito buscar alguna clase que dejen a padres con hijos. Para empezar, el esgrima es un poco caro, debo decir. Pero bueno, yo como... Puedes hacerlo como- en como es- casa.
Como es una, claro, con 2 palos. Bueno, de hecho, perdona, hacemos unas batallas aquí el pequeño Fer y yo. Este fin de semana se ha traído las espadas láser de casa de María. Y nos hemos echado una guerra, o sea, que ya hubo un momento que le dije, mira, Fer, es que no te puedo seguir, es que tú eres muy fuerte, aunque eres tan pequeñín, porque es así microscópico. Es que tienen una energía... Pero ¿cómo es posible que tengan ese aguante con esos musculillos? Y entonces se ponía súper rabioso. No, tienes que seguir. Y le decía, Fer, eres Anakin, te estás convirtiendo, vuelve al lado de la luz. Pero hicimos una batalla bestial, sí. Necesito unas clases de esgrima. Pero es que algunos oyentes practican esgrima. Ah, mira, Smoking Room, es otra buena película también. Dice, las tortugas también vuelan. Dice, sobre los refugiados en un campo del Kurdistán iraquí. Hombre, estaría bien, a ver si podemos alguna que sea sobre corrupción. Dice, teniente corrupto, que hay que aguantar a Nicolas Cage. Dice, pero la película no está mal, dice Vicente Arias. Dice, mira, sudadita, nos envía una foto. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre y el Che Guevara en una foto. Y en el día de Simone de Beauvoir. Bueno, a ver, enviad estas películas, a ver si enviad vuestras películas. Almohadilla, La Cafetera, Corrupción. Almohadilla, La Cafetera, Corrupción. Mira, me dicen por aquí que el vértigo se lleva mejor si antes de subir a la montaña te tomas unas copas de vino. Hombre, pero el problema igual es que entonces que acabo en el suelo directamente. No se puede subir a escalar con... Mira que me gusta a mí el vino, pero no podemos hacer eso, Mary, tienes que comportarte. Hay que... No, o mira, sea, te espero abajo con una copa Mary, de vino. No. Ah, claro, qué lista. Qué lista. No. O sea, si yo voy a subir al Naranjo de Bulnes, tienes que subir también. ¿No? No. Es que no entiendo esto, o sea, vas a dejar que fallezca por agotamiento en solitario, sí. En lugar de fallecer. Ya lo siento, pero... No, te veo, vale. Si te caes, yo estaré abajo. Muy bien. Dice, Elena Castillo, dice... A ver si pondremos el enlace para lo del crowdfunding del Rey, a ver si lo busco. Debe estar en la página web del Teatro del Barrio, debe estar, seguramente. Pero vamos, no creo que sea muy difícil de buscar en Twitter, ahora lo busco también. Bueno, que nos vamos a ir. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que estamos preparando ese viaje a Murcia, para lo que necesitamos ayuda, necesitamos mecenas para hacer estos viajes, para estar donde queréis que estemos, necesitamos vuestro apoyo y así contar las cosas desde el lugar donde suceden las cosas. Y ya. Y hacer cosas, porque los cafeteros hacen cosas. Los cafeteros hacemos cosas. Adiós, Merich. Adiós a todas y a todos. Que te cuides, que mañana volvemos, mañana con más. Mañana Fer se apunta al gimnasio y... No hemos resuelto lo de la peli. Sí, las están enviando, ya las estoy recogiendo. Pero, ¿y qué vamos a sacar votación? Pero, para que vote la retaguardia, es muy importante también. Que la retaguardia tenga la oportunidad de votar, vale. Pero ha sido culpa nuestra, no vamos a poder poner muchas horas de votación porque estamos a martes ya. La gente tiene muy pocos días para verlo y luego nos llegan intentaremos muy pocos poner mensajes. Una película que tampoco sea muy larga para facilitarlo. B de Bárcenas yo creo que es una gran película para ver. Pero bueno, ponemos varias y que la gente soberanamente vote. Genial. Bueno, adiós, gracias a todas. Muchísimas gracias por vuestra compañía y por vuestro cariño cafetero siempre. José David, Repopstar, Olga, Seoán, Ojo de López, Rubén, Mercedes, Buscadora de Estrellas, Beli, Saab de Murian, Filosofía Perdida, Rodrigo Martínez, Galgo Callejero, Patricia, tantos y tantas amigas, Elena, que nos ayudan a comprender mejor la actualidad y nos ayudan también a pasar este ratito en esta comunidad, en esta gran familia que es la cafetera. Toma. Ahora que estás en las cumbres nevadas, ¿verdad? Hay un rincón donde importa lo que ¿Tú crees que esto es bullying? ¿Esto es bullying radiofónico? Es una radio diferente y llena de noticias. Menudo tiarro, hoy te vas con una cancioncilla para ir tarareando en casa. Bueno, adiós, Mary, muchas gracias. Adiós a todas. Adiós a todos, cuidaos mucho, felicidades, que mañana nos vemos. Hasta mañana, adiós. Radiocable.com Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En la cafetera tú puedes seguir siempre. La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta